días aquí en este año electoral de la Argentina. Vamos a centrarnos principalmente en la figura de Alberto Fernández, quien se muestra muy confiado en el triunfo del 27 de octubre y en un posible gobierno, mientras circulan por allí sin definición por parte del sector de quienes podrían integrar el gabinete eventual en caso de ganar en las próximas elecciones. En todo esto, entonces, Alberto Fernández avanza en la campaña y se muestra como un virtual presidente con material para exponer y diferentes propuestas que va generando. Pero por el otro lado, no es tampoco poco inocente las diferentes figuras con las que muestra fotografiarse o con las que muestra estar. Ya lo veníamos diciendo y en esta oportunidad también. Él estuvo con Florencio Randazzo hace unos días, un hombre que no estaba mucho en la escena política, un poco al costado. Sin embargo, decidieron salir a hacer por el interior del país juntos una especie de campaña. Y por el otro lado, quien apareció en las últimas horas y después de muchísimos años, no tanto como Florencio Randazzo, sino muchos años de esta escena política, es Gustavo Vélez. Acá lo vemos a Gustavo Vélez, quien apareció en el día de ayer con todas las personas cercanas a el ambiente de Alberto Fernández. ¿Y por qué regresa Gustavo Vélez? Eso lo confirmó el propio Alberto Fernández. Él dijo que estaba trabajando en las cuestiones técnicas, de que vienen trabajando juntos, que lo ayuda en algunas cuestiones puntuales para trabajar, y dijo que tiene una visión muy interesante Vélez para aportar al Estado argentino. Sin embargo, tenemos que recordar por qué Gustavo Vélez no estuvo en los últimos años y estuvo desaparecido de la escena política, precisamente por la última escena de rigor que se dio en los medios de comunicación, en la que él muestra la figura de Estiuso, el agente de inteligencia, y de ahí en más suceden dos cosas. En principio, enfrentó cargos en la justicia por violar la ley de inteligencia, y en segundo lugar, lo que se da generalmente en el ámbito político. Cuando suceden cuestiones así, el poder político o te puede apoyar o te puede soltar la mano. En ese caso, en el gobierno de los Kirchner, finalmente le soltaron la mano a Gustavo Vélez y Gustavo Vélez no encontró otro refugio. Fue a trabajar a los Estados Unidos, después estuvo trabajando también aquí en la Argentina. Vamos a desarrollar, por supuesto, todo eso. Pero es importante también ponerse a pensar qué significa la vuelta a la acción política de Gustavo Vélez de la mano de Alberto Fernández. Y si quizás a algunos dentro del Frente de Todos no les podría llegar a inquietar. Ahí presentábamos en la venta un poco el panorama de la vuelta a la escena política, pero activa, de Gustavo Vélez. Quizás mantenía contactos con los políticos de la Argentina, aunque no podía hacerlo de activamente por el cargo que tenía en el BID, pero ahora vuelve con fotografías de la mano de Alberto Fernández, y un Alberto Fernández que habla muy bien de él. Hablábamos de ver si se iba a incomodar alguna de las personas, y justamente por eso, para poder responder y analizar esa pregunta, es que hay que hacer un repaso histórico de la carrera de Gustavo Vélez en la política argentina. Para eso Giselle Rumón nos va a ayudar con todos los datos específicos. Giselle, buenas noches. Buenas noches, Diana, ¿cómo les va? Bueno, la verdad que generó mucha expectativa esta aparición de Gustavo Vélez el lunes durante la presentación del plan para erradicar el hambre que hizo Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque estuvo 15 años sin aparecer en la función pública, sin aparecer en actos políticos, ni siquiera dio entrevistas a medios de comunicación cuando era funcionario, era una persona muy mediática. Sí. Y esto tiene que ver porque, bueno, tenía un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo que no le permitía hacer eso, y además se había alejado de la política después de esa renuncia que hizo tanto ruido como ministro de Justicia en el 2004, cuando en un programa de televisión en hora clave denunció a Jaime Estiuso, mostró la foto, ¿no?, el ex espía de inteligencia, diciendo que encabezaba una CIDE paralela, lo había acusado de asociación ilícita y también lo había acusado de entorpecer la investigación de la causa AMIA. Me interesaría principalmente empezar a entender un poco la carrera política de un
Gustavo Vélez en un principio un joven prometedor, un joven que llega de la mano de Carlos Menem, un protegido, decían en esas épocas, de Menem en el gobierno, porque como no venía del lado de la política, no tenía un aparato político, tenía que tener alguna otra cosa. Y en estos casos, en política, la otra cosa es llegada directa al presidente. En ese caso, claro. el doctor Menem. Bueno, pero déjame contarles que él tuvo un paso como periodista primero, por el Gráfico y por La Razón, aunque es abogado, y después apareció justamente de la mano de Menem, le escribía los discursos a Menem. Antes de ser ministro del Interior, claro, antes de ser ministro del gobierno de Menem, le escribía los discursos, fue secretario de la Función Pública y fue la época en la que algunos menemistas, quizás envidiosos o bueno, por las internas clásicas, despectivamente lo bautizaron zapatitos blancos, porque decían, como vos bien decías antes, como no venía de la política, que no se embarraba, no se metía en el barro de la política y además porque, bueno, él tiene una formación religiosa, es Opus Dei y todo el tema de transparencia y todo ese halo que siempre tenía, entonces lo habían bautizado así. Pero bueno, hizo carrera. Hay escritos que cuentan de que era un joven prometedor, que iba todos los días a misa, que era muy conservador y demás. 4 hijos, casado con la mujer de toda la vida. Bueno, llega a ser ministro del Interior del gobierno de Menem en 1993, pero duró poco. Duró poco porque ese mismo año termina yéndose del gobierno, dando un portazo, diciendo que el menemismo era un nido de víboras, en medio de algunas acusaciones de escándalo, de corrupción, se va. Termina yéndose después del PJ, también, cansado de la corrupción, según denunciaba en ese momento en los medios, y decidió en 1996 fundar su propio espacio, su propio partido, que fue Nueva Dirigencia. Eso en 1996, en 1997 es electo diputado por la Ciudad de Buenos Aires, legislador porteño, por ese espacio, y después hace una alianza con Domingo Cavallo, que también por ese entonces tenía su propia fuerza, y hace una suerte de alianza antimafia. Y en el 2000 se presentan juntos para competir por la jefatura de gobierno porteño, Cavallo y él de vice, que les gana Ibarra. Un punto. Ahí empiezan a tener varios puntos en común con Alberto Fernández, como para ir y venir en el tiempo, que es Domingo Cavallo. Porque Alberto también ha trabajado muy de cerca con Cavallo y era en la misma época en donde también se empezaban a conocer con Gustavo Te digo Vélez. más, era en la misma lista. Claro. En la misma lista del año 2000, en la que Vélez es el compañero de fórmula de Cavallo, la lista de legisladores porteños estaba en la lista Alberto Fernández. Y también estaba Elena Cruz, ¿se acuerdan la ex actriz ya fallecida que generó una polémica tremenda por defender a Videla en su momento? Sí. Bueno, era la misma lista en la que, bueno, Vélez y Cavallo se quedaron afuera, se bajaron del balotaje porque Ibarra les había sacado una diferencia muy amplia. En el 2001 vuelve al PJ y se postula como candidato a senador, que finalmente no gana, No es electo. hasta que en el 2003 Kirchner lo convoca para ser el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Ya con esta instancia venía él teniendo esta fama de ir por las cuestiones más transparentes del Estado. Así ¿no? es. Como que él, dentro de los periodistas también se hablaba mucho de que era el ministro en algún punto que buscaba la transparencia o que buscaba investigar cuestiones del Estado. Claro. Bueno, y de hecho se fue también de este gobierno dando otro portazo en el 2004, cuando ocurrió este incidente con Jaime Estiuso. Bueno, él fue a la televisión, denunció esto que contamos anteriormente, ¿no? Lo de la CIDE paralela, lo de la que impedía la investigación de la AMIA. Incluso llegó a decir en ese momento, en el programa Hora Clave de Mariano Grondona, que todos le decían, no te metas con este tipo que te puede llegar a mandar a matar, vas a tener problemas. Le soltó la mano Kirchner, se jugó, Gustavo Vélez. Hablando de eso en la venta. Gise, y vos como especialista en política seguramente lo sabés. En esas instancias en la que una denuncia provoca tanto revuelo dentro y fuera del Estado, Sí. ¿no? O sea, de puertas para adentro y también en la prensa, las repercusiones y demás. Sí. Hay dos opciones. Sí. O te sueltan la mano Sí. o te apoyan. apoyan. Claro, bueno. En ese momento el kirchnerismo optó por Jaime Estiuso, le soltaron la mano y terminó pidiéndole la renuncia a Néstor Kirchner por otro motivo. Fue un episodio frente a la legislatura, un disturbio en el que
Vélez no acató la orden de que la policía vaya sin armas como le había pedido Kirchner y bueno, se terminó yendo. Quedó a partir de ahí en el llano. Es muy difícil cuando un político queda en el llano, queda sin fueros y encima con semejante denuncia. Estuvo 2 años tratando de conseguir trabajo, no conseguía por ningún lado. Le ha contado a su gente más cercana que la pasó mal porque recibía amenazas de muerte sobre él y sobre toda su familia. Y finalmente decide, 2 años después, tiene un paso por la OEA primero, un trabajo por la OEA, y decide irse a Estados Unidos en el 2006, 2 años después de su renuncia, donde se va a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo. A partir de ahí se desvincula, por lo menos públicamente, de la política. Por supuesto que él venía al país a visitar a familiares y a visitar amigos que están relacionados también con la política. Incluso Carrió, cuando fue candidata en el 2007, lo invitó a cenar y lo tentó para sumarlo. ¿Se acuerdan cuando fue candidata a presidenta? Ahora me estoy acordando, no tuvo suerte. Y finalmente, bueno, recién vuelve en el año 2014 al país con un cargo también de un organismo del BID, que es el Instituto para la Integración para América Latina y el Caribe. Ahora, los contactos políticos entonces no cesaron en algún punto. No es que se fue y él desaparece de la escena política, sino que desaparece de la escena política pública. Claro, ¿no? bueno, Las sí, fotos, obviamente. los medios de comunicación. Sí. Los políticos saben en dónde les van a sacar una foto y en dónde no. Sí, sí, por supuesto. De por los supuesto. actos. Pero estaba alejado, la había pasado muy mal y evidentemente no encontraba, si tenía ganas de volver a la política, no encontraba el espacio para hacerlo. La pregunta ahora es, ¿qué va a hacer? Porque hoy Alberto Fernández, en declaraciones a Radio Metro, confirmó que ya se terminó el contrato con el BID. Dijo, Vélez ya no tiene más contrato con el BID y lo sumé a mi equipo de trabajo. ¿Cuáles serían las posibilidades? ¿En qué lo podrían sumar? Bueno, el propio Alberto dijo que se especializó en todo lo que tiene que ver con reformas del Estado, con modernización del Estado. Eso lo dijo el propio Alberto Fernández. Incluso también hay un rumor que surgió estos días de que podría desintegrarse la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, ex-CIDE. Eso lo relativiza Alberto Fernández, pero a lo mejor puede haber una reforma. Bueno, se está pensando en él para algunos de esos cargos, está muy cerca. A mí esta foto me llama la atención, Gise, principalmente porque uno podría decir, la figura de Vélez, esta reaparición, ¿podría incomodar al kirchnerismo? Pero precisamente en el acto del día de ayer, cuando llega junto a Eduardo Valdés, Sí. que es un aliado de Cristina Kirchner, que con es, línea directa con la expresidenta y actual candidata a la vicepresidencia. Y Por también lo tanto, muy ahí me entra el cerca, ruido. claro, pero también está muy cerca de Alberto Fernández y de hecho Valdés fue uno de las personas que posibilitaron la reconciliación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y ex uno embajador de los pocos en el que tiene Vaticano. oficina en las calles México, donde funciona actualmente lo que sería el búnker político de Alberto Fernández. Bueno, habría que ver, ¿no? Sería todo un desafío y toda una paradoja. Imagínense que se va en su momento del kirchnerismo Gustavo Vélez, corrido por hacer denuncias en la CIDE, con la Agencia de Inteligencia, y que ahora él vuelva a un gobierno peronista kirchnerista para reformar la verdad que esa agencia de tenés razón, inteligencia. Gise, Sería paradójico. Y en un eventual gobierno de Alberto Fernández también empezar a pensar en esta aptitud que pueda llegar a tener el candidato y si después es electo el presidente de ser un equilibrista entre tantas fuerzas que se contraponen y entre tantas personas que en algún momento no se llevaron tan bien, pero que ahora tienen que convivir en el mismo espacio político. Te propongo seguir en la mesa el análisis porque hoy nos acompaña precisamente Ricardo Moner Sanz, que es abogado, que tiene mucho estudio también sobre estos temas de la Argentina y mucho seguimiento. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Voy a saludar también a mi compañero de todas las noches, Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, ¿usted qué análisis hace del regreso a la escena política pública, como veníamos diciendo, de Gustavo Vélez? Sí es cierto que en la fórmula que sacó tanta ventaja en las PASO hay 2 líneas. La línea de una Cristina que está callada y que está siendo más mamá que en otras oportunidades. Y por el otro lado, un
Alberto Fernández, que quisiera, parece, licuarse respecto de cómo ha sido el kirchnerismo, pareciera ser que el traer a Vélez y ponerlo en algún lugar o exhibirlo, ya con solo exhibirlo, es un dato que fortalecería la hipótesis de que Alberto Fernández quiere tener vuelo propio. Provisional análisis de un tipo que mira la realidad con alguna experiencia de algunos años de haber tenido vocación política. Usted, más allá del análisis político y del conocimiento histórico de la Argentina, ¿tuvo en algún tiempo algún acercamiento? ¿Lo conoce personalmente a Vélez? En algún programa de televisión hace muchos años estuvimos juntos. Yo en ese momento, por cierto, nunca fui cabalista de Cavallo, de manera que no fue simpática el ida y vuelta de aquel programa de televisión que no podría recordar cuál fue. Fue uno solo donde yo cargué contra el plan económico de Cavallo, que a mi entender significaba empobrecimiento para la Argentina. Entonces, esto en algún punto usted lo ubica a él, cuando linkea, lo ubica como un hombre de Cavallo. Lo ubico como un hombre de Cavallo de aquel tiempo. Hoy parecería ser un hombre que aceptó recibir un telefonazo de Alberto Fernández para mostrarse en público, porque aunque no lo designen para nada, puede ocurrir que ya la repercusión que, entre otras cosas, ustedes le están dando desde el punto de vista periodístico, no debe enamorar demasiado a gente, qué sé yo, al modo de Kicillof, por ejemplo, y no sé, al modo de Cristina, qué le significa un Vélez que en el primer momento de Néstor fue llamado para dar una imagen que en el primer tramo lo consiguió, que después no tuvo nada que ver con lo que fue el final del kirchnerismo. Desde las PASO hasta ahora están saliendo muchísimos presos de prisión preventiva acusados, ¿no?, por el caso de los cuadernos o por distintas otras causas. Salieron, bueno, ahora creo que en esta semana, en estos últimos días, 5, hoy Cristóbal López y Fabián de Sousa. ¿Qué está pasando? Bueno, esto es una de las preguntas más difíciles porque yo tendría que recordar que la Constitución argentina decreta, establece la presunción de inocencia para todo el mundo, de manera tal de que la prisión preventiva que maneja el Código Procesal Penal es cuando hay peligro de fuga o cuando hay posibilidad de entorpecimiento de las investigaciones. Mientras Bonadío ha sido muy duro con respecto a esta situación, yo creo que los tiempos han ido cambiando, no tanto por la posibilidad de que la fórmula Fernández-Fernández gane las elecciones, sino porque se están cumpliendo determinados pasos y entonces hay gente que está reclamando su libertad a pesar de que están en juicios orales y públicos que no se detienen, salvo por esta absurda situación en que Comodoro Pi, como lugar físico, no da más. Entonces no se pueden abrir algunas causas precisamente por ausencia de suficientes lugares con audiencia pública, ¿no? Y Ricardo, con respecto a eso, esos pequeños pasos por la prisión de estos personajes, ¿se puede decir que hay algo de justicia? Yo creo que esos pasos que fueron muy de la mano de lo que en su momento un hombre que tiene una larga y buena trayectoria en el fuero penal federal, el doctor Irursun, estableció un poco como hipótesis. Todo hombre que ha pertenecido a un elenco con posibilidad de corrupción, su libertad le permitiría seguir operando con
en la búsqueda de una mejor situación. Y entonces había que ser restrictivo, como se está haciendo restrictivo hasta el momento con Julio Devido, ¿no? Que pareciera ser que la multiplicidad de causas va a impedir que prospere su libertad. Pero insisto, para que no nos confundamos, el hecho de las libertades no significa el hecho de las inocencias ni de las culpabilidades. La prisión preventiva es, desde el punto de vista constitucional, una hipótesis excepcional, entorpecimiento de las investigaciones o peligro de fuga. La ley del arrepentido ha permitido que muchos intocables tocaran ellos mismos el timbre, en lo de Stornelli o en lo de Bonadío, diciendo yo quiero hablar para ver si esto me protege. Claro. Ahora, doctor, yo le hago una pregunta. Usted como abogado, ¿no? Y con la experiencia que tiene, ¿cree que son siempre oportunas las prisiones preventivas o necesarias? Es muy difícil contestarle de manera clara. Uno tendría que haber sido juez y yo, por suerte, nunca me dio por esa vocación. Pero me parece que distintas prisiones preventivas que fueron decretándose eran oportunas en ese momento. Y precisamente porque el momento pudo haber pasado ya respecto de determinadas circunstancias, vuelve la hipótesis de la inocencia. La Constitución Nacional toma el viejo pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, donde el hombre nace inocente. Lo que ocurre es que la sociedad lo transforma en Ahora, pero en este sentido, ¿usted no cree que hubo un abuso del uso de la prisión preventiva en estos últimos años y que ahora mágicamente, en un año electoral y dadas las cartas, no interviene un poco la cuestión política? Sería muy difícil ponerme en la cabeza de cada uno de los jueces que votó a favor de la excarcelación de Juan Pedro Diego, pero la simultaneidad histórica con el momento electoral tiñe un poco de duda respecto del porqué de las libertades. No tanto para un Bonadío que le ha negado a López y a de Sousa y que cuando la Cámara le corrige esa postura le impone una cifra millonaria. Sí. Eso justo le quería preguntar, ¿no? Porque en el caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que le pusieron una fianza que en realidad es un seguro, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se explica? La fianza es la manera... Pero como un seguro, porque no puede tocar sus bienes porque están... Así es. Es un seguro de caución. Claro. Además, un seguro de caución implicó tomar dinero, es decir, tomar una responsabilidad. Para eso hay todo un mecanismo bancario posible, Sí. que creo que lo ejecutó hoy y que creo que hoy mismo quedó en libertad. Sí, estuvieron hoy. Hoy. Fue en el día de hoy. Esto es un tema muy técnico en el sentido de que con esa caución equivale a no poner el dinero igual, pero la justicia o el Poder Judicial, para decirlo mejor, porque no siempre el Poder Judicial es la justicia, tiene la posibilidad de resarcirse frente a un eventual incumplimiento. Ahora, hasta donde conozco, está apelado el monto, es decir, han cumplido vía caución real, vía seguro de caución real, pero no por eso se conforman con una cifra realmente alta. Ricardo, a propósito de lo que ocurrió hace algunas horas, que Paolo Roca en teoría no pudo ingresar a los Estados Unidos por estar en la lista, digamos, de los arrepentidos justamente de la causa de los cuadernos. Paolo Roca, para la gente, digamos, es uno de los hombres más poderosos de la Argentina, principal accionista de Techin, un holding de acero gigante con operaciones en todo el mundo.
¿cómo puede ser que la justicia, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es más exigente que la Argentina? Que sí lo dejó salir. Claro, que no solo lo dejó salir, sino que además públicamente él confesó en un panel el año pasado que sus ejecutivos pagaron coimas. Y acá puede caminar libremente sin ningún problema. ¿Existe de alguna manera ahí el poder económico haciendo fuerza o presionando a la justicia para lograr estas libertades? Es muy difícil comparar dos organizaciones jurídicas diferentes, como es la de Estados Unidos, donde mientras, por ejemplo, en la Argentina una persona procesada puede mentir y eso no le trae ningún problema, el problema central que está teniendo un presidente allí es haber mentido, el señor Trump. Con lo que le estoy contestando por vía indirecta, determinadas cosas que son imposibles de que ocurran en la Argentina, es posible que ocurran en Estados Unidos. La anécdota de Paolo Roca es de hoy, Sí, según usted acaba. Hace un par de horas, en teoría. Qué bien. Es bueno venir a estos programas porque uno se entera de cosas que yo no lo sabía. Pero Paolo Roca es una de las figuras más importantes del mundo industrial y, sin embargo, Estados Unidos dijo no por aquello que en su momento seguramente había motivado algún exhorto, es decir, una comunicación del Poder Judicial argentino hacia todo el mundo, en el sentido de que no podía salir del país, porque esta vendría a ser, pareciera, la infracción que habría cometido. Entonces tenemos una justicia afectada por el poder económico y el poder político. Sí, lamentablemente la independencia del Poder Judicial, no solamente de este último tiempo, sino de muchos años atrás, el Poder Judicial ha sido siempre el más débil, hasta por el origen y la forma de la selección de los jueces. Alguna vez se pensó en la reforma del 94 que el Consejo de la Magistratura iba a tener un protagonismo importante para convalidar independencia real del Poder Judicial, y el balance hecho hasta aquí no es bueno. Doctor, gracias por estar con nosotros esta noche. A sus órdenes. Nosotros vamos a ir un corto, enseguida regresamos.